Cordial saludo a la tutora y a las personas que tienen la oportunidad de visualizarnos en este momento. A continuación vamos a darle un número de apreciaciones o una cantidad de criterios que concluimos y argumentamos a partir de un estudio de caso llamado caso de Lola, quien es una niña que tiene una serie de comportamientos, una serie de conductas que deben ser evaluadas eh, por ciertas hipótesis o ciertos factores que tuvimos en cuenta para poder hacer unas suposiciones que nos ayudaron a tratar de verificar qué era lo que tenía esta niña o por lo menos especular qué solución podríamos dar a esa serie de hipótesis que estaban planteadas para poder dar solución a la problemática que se está trabajando. Mi grupo está conformado por Lizeth Carolina Álvarez, María Emilia Anaya, Kevin Miguel Ospino, Elimelet Villarruel y mi persona, Tatiana Anchila. Para comenzar con este estudio de casos, quisiera mencionar que nosotros los estudiantes tuvimos que trabajar a partir de un grupo escolar, es decir, éramos un comité académico que trabaja desde una serie de roles y cada uno de estos roles tenía sus funciones y a partir de esas funciones empezar a trabajar en el caso. Mi rol desde docente. Desde mi rol como directora de curso voy a dar las apreciaciones de cada una, mis apreciaciones de cada una de las hipótesis y por qué considero eh, que debo defender algunas y por qué considero que debo descartar otras. Empezando por la primera hipótesis que nos plantea que Lola debe ingresar a un programa de alimentación debido a que el origen de sus dificultades comportamentales pueden estar arraigadas a un desequilibrio alimenticio. Y es que algunos estudios recopilados en un congreso nos dieron la conclusión de que la alimentación puede ser un factor importante en el desarrollo del niño o en su conducta, pero no es un factor determinante, o sea, no es algo con lo que debamos trabajar netamente porque eh, esto solamente es una variante o un pequeño porcentaje de un problema más grande. Eh, Trabajando la hipótesis 2 que nos plantea lo siguiente. Es necesario revisar el papel que está jugando en el aula de clase los compañeros, los docentes, con el objetivo de identificar los posibles factores ambientales que puedan estar afectando el desempeño de Lola. Con respecto a esta hipótesis, siento que también como directora de curso debo descartarla, pues esta hipótesis puede ser eh, medida de muchas formas y para poder llegar a una conclusión con respecto a esta hipótesis deberíamos hacer un estudio o un análisis profundo desde el aula de clase. Debemos eh, trabajar o analizar los comportamientos que tienen las personas que rodean a Lola. Entonces, desde mi punto como directora, esto lleva algo más avanzado y con lo que tenemos hasta ahora de Lola, esto no es una variante determinante para trabajar o para que podamos deducir que esta es la razón por la que Lola tiene problemáticas o dificultades a nivel comportamental. La tercera hipótesis habla de considerar la posibilidad de factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos que son o que pueden ser causa de las dificultades comportamentales de Lola en clase. Y es que aquí tendríamos que hablar de variantes como los factores que tiene Lola en su casa,
las personas con quien vive, sus amigos. Debemos, debemos trabajar con un profesional de la mano que sea experto en psicología infantil para que él o ella puedan dictaminar qué entornos o qué eventos están afectando el comportamiento de Lola, qué eventos están afectando la conducta de Lola y por qué refleja ella estas conductas en el aula de clase. Debemos trabajar con otro análisis profundo que debemos hacer o un seguimiento desde casa y también en la escuela para ver qué cosas, qué personas, qué eventos están afectando a Lola emocionalmente. En la cuarta hipótesis se considera que Lola necesite un programa de refuerzo escolar para tutorías personalizadas debido a que sus problemas pueden estar asociados a una falta de acompañamiento familiar. Y es que la familia funciona de forma integral en el aprendizaje o en la enseñanza y aprendizaje de esquemas de conocimiento de los estudiantes, en especial en esta etapa que es la infancia. Entonces, cuando no se trabaja de la mano con los padres de familia, con los acudientes o responsables de estos niños, de estos estudiantes, pueden acontecer esta clase de problemas. Los niños pueden tener problemas de conducta y pueden incluso ser un poco agresivos en el aula de clase. Dentro de la descripción que estábamos trabajando o dentro de el estudio que venimos trabajando con Lola, sabemos que Lola a veces tiene algunos comportamientos impulsivos en el aula. Entonces, puede reflejarse. Deberíamos también saber qué clase de comportamientos ve Lola en casa, como para saber o como para deducir por qué Lola se comporta de esta manera. Sin embargo, si a Lola le falta apoyo familiar, unas tutorías no son completamente la solución, pues el apoyo familiar no solamente es desde lo académico, el apoyo familiar también incluye en la crianza, en las emociones, en la forma de cómo estos acudientes o padres de familia reflejan o enseñan o instruyen en valores y principios a Lola. Por último, vamos a tratar la quinta hipótesis, que es muy interesante, y habla de que Lola puede presentar un posible trastorno de comportamiento. Este puede ser el origen de sus dificultades comportamentales. Y es que cuando analizamos esta hipótesis, como directora de curso, tengo la labor de socorrer o de ir con una persona que se especialice en psicología para niños. Entonces, al reflejar este estudio con psicólogos u orientadores, puede haber, puede existir la variante de que Lola sí pueda tener un comportamiento de esta forma a partir de un déficit de atención, ya que esta teoría o esta hipótesis recoge lo que es las conductas agresivas, los comportamientos impulsivos con sus compañeros. Esta hipótesis respalda por lo menos 3 o 4 de las hipótesis anteriores que hablan sobre los comportamientos de Lola o su déficit académicamente. E incluso también habla sobre los comportamientos que refleja Lola en el aula de clases con sus compañeros o con sus docentes. Entonces, tendríamos que remitir este caso a psicología infantil, a orientación escolar, para poder ver todo lo que Lola viene trabajando. En todas las hipótesis, Lola debe tener un seguimiento, pues así podemos hacer un estudio de las variantes o de los factores que influyen de Lola, que influyen en su comportamiento. Eh, Recogiendo todas estas hipótesis, debemos ver o visualizar la vida de Lola a nivel familiar, a nivel académico, a nivel comportamental, a nivel emocional, y ver cómo todo esto se relaciona para poder dar una solución
a las dificultades comportamentales que tiene Lola. Concluyo con esto diciendo que las mejores estrategias para abordar esta quinta hipótesis o cualquier otra de las hipótesis es contratar o socorrer a un profesional experto en psicología infantil que nos pueda ayudar a trabajar las conductas de Lola. Otra de las soluciones puede ser tratar de realizar actividades con Lola que nos ayude a ver lo que ella vea en su entorno. Como directora de curso puedo socorrer a la coordinadora académica y al coordinador de convivencia para poder trabajar con ellos un plan de estudio que pueda decirnos lo que Lola está pasando o lo que Lola acontece, y a partir de eso trabajar con los padres de familia o con los acudientes de esta niña para que nos ayuden a entender lo que Lola está viviendo. Mi nombre es Tatiana en Chile, soy estudiante de licenciatura en matemáticas de segundo semestre. Muchas gracias. Cordial saludo a este grupo tan hermoso, el grupo 26 de teorías de aprendizaje. Quiero saludar a la tutora Jennifer del Río, a los compañeros Kevin, Tatiana, María y Lisette, quienes hemos venido desarrollando la temática del caso de Lola. Bueno, primeramente quisiera dar un enfoque un poco globalizado al caso, con respecto al caso de Lola, ya que es un caso un poco complejo porque son 5 hipótesis y cada hipótesis tiene muchos aspectos importantes que son buenos de evaluar, ya que cada niño tiene un comportamiento diferente de acuerdo al contexto en el cual vive o se desarrolla como ser humano. Y estos contextos a menudo impactan en las relaciones personales de los niños, así como también de los adultos. Quisiera considerar de manera muy precisa el hecho de que Lola tiene unos factores comportamentales muy básicos y muy directos, como es que Lola no sabe estar quieta en un solo lugar. Lola tiene problemas para mantener la atención, se ha mostrado bastante molesta y agresiva. Entonces, según el dictamen de la psicóloga que realiza la orientación en el colegio, dice que su capacidad cognitiva e intelectual es igual a los demás otros niños. Se evidencian dificultades para mantener la atención y la concentración en tareas concretas, así como dificultades comportamentales asociadas a regulación emocional y autocontrol. Estas características son o están muy relacionadas a 2 hipótesis, la hipótesis número 3 y la hipótesis número 5. Bueno, la hipótesis número 5 nos habla de que es posible que Lola presente un trastorno del comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades. Bueno, yo creo que para... Muy buenas noches, cordial saludo a mis compañeros de clase y tutora. Mi nombre es Kevin Miguel Ospino Medina, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del programa Licenciaturas en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Para comenzar, el caso de Lola es de requerir mucho análisis, ya que se nos dice que Lola tiene comportamientos bastante impulsivos y antidisciplinarios. Aunque al analizarla al otro lado de la moneda, Lola también posee una personalidad de nerviosismo e inconformidad, lo que se nos suele debatir varias dudas, sumándole el hecho también de que ella no suele ser muy colaborativa con los demás niños, ni tampoco suele ser atenta
y tampoco debe ser disciplinada con los profesores, por lo que ella tiene un bajo rendimiento escolar. La niña, en definitiva, no sufre de ningún trastorno mental o psicológico, más bien teorizamos de que sea un trastorno de comportamiento, de que ella no pueda comportarse de la manera adecuada y que ella suele generar estos tipos de berrinches. Y más que nada esto tiene tanto sentido ya que el coeficiente intelectual de ella se nos dice de que es igual al de los niños, de que ella suele aportar igual que ellos, sino más que nada es que su comportamiento suele deteriorarla mucho. Estos casos más que nada no son tan peculiares encontrarlos en niños como de 9 años, más que nada son como de niños pequeños. Y se podía tomarse alguna de las hipótesis verídicas como la número 2 y la número 5 porque se nos da a entender cómo puede afectarla a ella la convivencia con los demás compañeros. Si es el caso que ella puede generarla que un niño le esté incomodando mucho, lo que genere este tipo de conductas, bajándole su rendimiento escolar. Las opciones en este caso serían reforzarla su intelecto, que la niña tenga un lugar donde se concentre bastante y tenga cero distracciones. También sería analizarla el comportamiento de la niña al relacionarse con los demás compañeros. Muchas gracias. Cordial saludos compañeros y tutora, mi nombre es Lizeth Carolina Álvarez Arcia. Continuando con el caso de Lola, hemos visto que según lo que nos dice la orientadora psicóloga de la institución, que nos sugiere que Lola tiene un coeficiente cognitivo igual al de los demás niños, y además de esto nos muestra que Lola tiene una falencia donde no tiene una buena concentración en una tarea específica y tampoco tiene un autocontrol emocional. Mediante una reunión que realizamos académica, llegamos a conclusiones estratégicas para implementar mediante las hipótesis que surgieron. Como tal, la primera fue que era posible que Lola tuviera una mala alimentación, y por lo cual nosotros llegamos a la conclusión en grupo de implementar un PAE para tener en cuenta y llevarla a un programa de alimentación. Además de esto, se tomó en cuenta que también Lola posiblemente su familia estaba pasando por una baja economía, y esto contribuía a que Lola posiblemente estuviera desnutrida, y esto ocasionara que Lola no tuviera una buena concentración en la institución y pasara nerviosa y demás. Además de esto, implementamos que también era recomendable que Lola fuera a una especialista en nutrición, una nutricionista, y ahí ella nos determinara si Lola había una conexión con lo que ella le estaba pasando, ya que según los autores Arribas, nos dice que el procedimiento mecánico y automatizado de los recursos a utilizar el docente debe influir de manera positiva en el crecimiento personal, afectivo e intelectual de los alumnos, con las costumbres, formas y comportamientos. Entonces es importante que desde la institución también implementemos que Lola tenga una buena alimentación, y esta vaya acompañada por una sugerencia de una nutricionista, y prever que Lola continúe con estos hábitos, ya que desde que somos pequeños cogemos hábitos y los llevamos para toda la vida en ocasiones. Entonces es importante que desde pequeños le mostremos a Lola cómo se debe alimentar adecuadamente. En la siguiente hipótesis nos habla acerca del ambiente en el aula respecto con los compañeros, el profesor y demás, a lo que llevamos a la siguiente estrategia, que fue desarrollar una adaptación en el aula, observar si en el aula no hay bullying con Lola, y esto ocasionaría que Lola no tuviera una concentración o tuviera nervio al hablar en público, o por lo menos fuera una explicación lógica
de por qué Lola estaba apartada. Entonces también que Lola fuera a psicología constantemente, y podría ser no solo la institución sino externo, ya que de pronto Lola siente nervio a la hora de que está en la institución, y si está pasando por bullying tendría miedo de que hablara y esto fuera una cadena, ya que si la psicóloga se lo informa a los docentes, el docente va a pasar al estudiante que hace bullying, y nuevamente el estudiante va a realizar podríamos decir, una venganza contra Lola. Entonces sería una cadena, y sería mejor que Lola fuera una psicóloga externa. Además, es posible que debemos ayudar a los niños a identificar si hay bullying o no. En la hipótesis 3 y 4 es posible relacionar a la familia de Lola en este caso, ya que de pronto Lola está así porque existen problemas familiares y viviendo en un ambiente violento, y por eso es que Lola se encuentra en esta situación. También es posible que no tenga un apoyo emocional por parte de los tutores o familiares que estén con Lola. Entonces también era factible estas dos hipótesis. Pero es importante tener en cuenta lo que nos dijo la psicóloga, que de pronto, disculpen, de pronto no, es determinante lo que nos dijo la psicóloga a la hora de... Buenos días, tutora y compañeros. Les vengo a exponer mi punto de vista como docente remitente del caso referente al caso de Lola. Primero que todo, Lola es una niña que presenta una alteración en el comportamiento, mostrándose ser una niña inquieta y distraída. Este caso posee 5 hipótesis, las cuales cada una cuenta con ideas diferentes y que a su vez brinda estrategias que puedan aprobar o descartar cada una. En mi punto de vista, puedo decir que la quinta hipótesis es la más fuerte, ya que Lola presenta un trastorno en el comportamiento, el cual científicamente es llamado TDAH, siendo este uno de los causantes del bajo rendimiento escolar en niños y adolescentes. Para lograr un diagnóstico es necesario la valoración de especialista o neuropediatra, estudios de encefalograma, prueba cognitiva, para canalizar este comportamiento. En Lola se debe trabajar con ayuda de psicólogos, fonoaudiólogos y terapia ocupacional. En cuanto al resto de las hipótesis, considero que al implementar la quinta hipótesis, esta arrojaría resultados que estarían ligados a las hipótesis 2, 3 y 4. En la hipótesis 1, considero que es importante la valoración alimenticia, ya que su problema no hace parte a la alimentación, sino a la alteración del comportamiento. Para concluir, es importante como docente analizar las actitudes y comportamiento en los alumnos, reportar y buscar solución a cada dificultad que presente cada estudiante, según sea su necesidad, y así brindarles una educación inclusiva teniendo en cuenta sus habilidades de aprendizaje. Muchas gracias.